Existen diferentes formas de muerte celular. Algunas son programadas, otras no son programadas, son más caóticas. Apoptosis es una muerte celular programada que mantiene el equilibrio en los tejidos. Se activa cuando la célula ya cumplió su vida útil o si es riesgosa por mutación. Se desencadena por señales internas o externas y su propósito es eliminar sin causar daño al tejido ni inflamación. Cabe aclarar que se necesita otra célula para eliminar los cuerpos apoptóticos y que así no se genere inflamación. Autofagia es un mecanismo de autodegradación. La célula encierra partes de sí misma en vesículas que se fusionan con lisosomas para degradarse. Es regulada por TOR, target de rapamicina, que inhibe la autofagia en un medio rico de nutrientes. La oncosis es caracterizada por tumefacción celular, dilatación de organelos y ruptura de membrana. Es otra forma de muerte no programada asociada a falta de energía. La piropoptosis es una muerte celular dependiente de la caspasa 1, la cual no se relaciona con la apoptosis, y su fin es procesar los precursores de citoquinas inflamatorias, así como la interleuquina 1 beta y la interleuquina 28. Está asociada a infecciones por patógenos intracelulares. La necrosis es una muerte celular no programada causada por agresiones internas. Hay necrosis primaria, en la cual ocurre por daño exógeno extremo. La célula pierde inmediato la membrana y libera moléculas que desencadenan la inflamación. O necrosis secundaria, que sucede cuando una célula apoptótica no es eliminada a tiempo. Entonces pierde su integridad y libera señales inflamatorias mucho más potentes. Para continuar, para apoptosis, en lugar de condensar la cromatina o fragmentarse, la célula desarrolla vacuolización en el citoplasma y una hinchazón exagerada de mitocondrias y retículo endoplasmático. Puede inducirse por receptores como TEC o TROI o por IGF-1R, que es el receptor del factor 1 de crecimiento similar a la insulina. La netosis es cuando los neutrófilos liberan una red de cromatina y proteínas granulares al espacio extracelular conocido como las NET, que atrapan y destruyen gérmenes. La necropoptosis es similar a la necrosis, pero que se puede activar a partir de ligandos diferentes y está regulada por proteínas específicas. Es estimulada por el factor de necrosis tumoral beta con una inhibición previa a las caspasas. Y la entosis ocurre cuando una célula viva es ingerida por otra y se desencadena por pérdida de unión a la matriz extracelular cuando fallan caderinas e integrinas. Muy bien, ahora vamos a hablar de la vía extrínseca de la apoptosis. Es un proceso de muerte celular programada iniciado por señales externas. Esta vía comienza cuando moléculas mensajeras como el FAS ligando o el CD95 ligando se unen a receptores específicos en la membrana celular, llamados FAS o CD95. Estos receptores tienen un dominio citoplasmático, conocido como dominio de puerta celular, que consta de aproximadamente 80 aminoácidos. La unión de estas moléculas forma un complejo llamado DISC, o complejo de señalización que induce la muerte. Como bien su nombre lo indica, transmite una señal hacia el interior de la célula. El DISC induce la activación de la procaspasa 8 en el citoplasma, que se convierte en caspasa 8 activa. Esta caspasa inicia la cascada en la que se activa la caspasa 3 encargada de ejecutar la muerte celular. Además, en esta imagen aparecen las granzinas, que son enzimas liberadas por células del sistema inmune. Estas granzinas pueden entrar y activar directamente la procaspasa 8, reforzando la vía extrínseca para inducir la apoptosis de manera más rápida y eficiente. Asimismo, en la imagen vamos a tener la caspasa 9, que pertenece a la vía intrínseca de la apoptosis, pero aparece aquí porque en ambas vías convergen en la activación de la caspasa 3, la cual es la efectora final de la apoptosis. Finalmente, las señales generadas llegan al núcleo para inducir la muerte celular ordenada y mantener el equilibrio de los tejidos. La vía intrínseca de la apoptosis. Esta se activa cuando hay un daño interno en la célula. Los estímulos que la activan son daño genómico reparable, hipoxia, alteración del calcio intracelular y estrés oxidativo. El mecanismo inicial es que la mitocondria aumenta su permeabilidad para liberar proteínas mitocondriales del citosol como el citocromo, que es el principal mediador, ya que desencadena la formación del apoptosoma. Después hablamos de que hay proteínas reguladoras proapoptóticas y antiapoptóticas. Entre las proapoptóticas tenemos la VAX, la VAC, la VID, la VIM, que lo que hacen es favorecer la apertura de la membrana mitocondrial, y las antiapoptóticas lo que hacen es impiden la liberación de factores apoptogénicos. Después tenemos la liberación de proteínas adicionales o factores apoptóticos adicionales. Entre esos tenemos las endoclasas G o las inhibidores de apoptosis proteínas, que lo que hacen es permitir la liberación, la activación de las capasas o las bloquean. Después tenemos la formación del apoptosoma. Esto ocurre cuando se une el citocromo al factor de activación de la proteasa apoptótica 1, o sea, APAF1, que lo que hace es que sufre un cambio conformacional que permite la oligomerización. Como resultado es el apoptosoma, un complejo proteico que recluta procaspasas 9 para la activación de la caspasa 9, que lo que hace la caspasa 9, ya vamos a la activación de la cascada, activa las capaces efectoras 3, 6 y 7, que estas enzimas degradan proteínas del citoesqueleto, de la lámina nuclear y enzimas de reparación como el RAP. Las granzimas es un mecanismo de inducción de apoptosis mediado por linfocitos T y células natural killer. Estas células liberan gránulos que contienen perforina, una proteína formadora de poros que se inserta en la membrana plasmática de la célula blanca y permite el ingreso de las granzimas al citoplasma. Una vez dentro, la granzima B es el principal efector proapoptótico y esta proteasa puede actuar por dos vías. En la primera activa directamente la caspasa 3, iniciando la fase de ejecución de la apoptosis, y en la segunda activa la proteína BIT en la membrana mitocondrial, lo que induce la liberación del citocromo C para formar el apoptosoma, el cual activa la caspasa 9, que a su vez activa la caspasa 3, consolidando la cascada de caspasas y la apoptosis. Por otro lado, la granzima A activa una vía independiente de caspasas, y esta enzima es SINDE, el complejo C nuclear, liberando la DNasa NM23H1, que degrada el ADN y produce fragmentación de la cromatina. Además, promueve la generación de especies reactivas de oxígeno y daño celular.
La vía común de las caspasas es el punto donde convergen todas las señales apoptóticas, llevando a la activación de caspasas efectoras que desmantelan la célula. Primero tenemos la activación de caspasas efectoras, las caspasas iniciadoras, como la 8 y la 9, que activan a las caspasas efectoras, principalmente la caspasa 3, junto con las 6 y la 7, degradan proteínas estructurales y funcionales. Luego tenemos la activación de caspasas iniciadoras con cofactores. La procaspasa 8, por ejemplo, se activa en el complejo DISC con FADD en la vía extrínseca, mientras que la procaspasa 9 lo hace en el apoptosoma, formado por citocromo C, APAF1 y ATP. Luego tenemos la regulación por inhibidores y APS que pueden bloquear caspasas efectoras y prevenir la apoptosis, aunque si estas enzimas están sobreexpresadas, la muerte celular progresa. Y las caspasas efectoras liberan CAD al clivar ICAD, fragmentando el ADN, además de crear el citoesqueleto y láminas nucleares. Esto produce la condensación de cromatina, la fragmentación nuclear y la formación de cuerpos apoptóticos. En las enfermedades por inhibición de la apoptosis tenemos el cáncer de próstata, donde las células dañadas no van a morir por un aumento de las proteínas antiapoptóticas por la pérdida del gen supresor PTN, que va a activar la vía del fosfatidilinosidol 3 sinasa, proteína quinasa beta, va a haber una activación de la P53 y un bloqueo de la interacción del receptor FAS con su ligando FAS. Luego en el neuroblastoma se va a silenciar la caspasa 8, lo que va a bloquear la vía extrínseca, va a haber un aumento de las proteínas antiapoptóticas y se va a activar la vía del fosfatidilinosidol 3 sinasa, proteína quinasa beta, a partir del receptor tirosina quinasa beta estimulado por el factor neutrófico derivado del cerebro. En el lupus eritematoso sistémico no van a morir los linfocitos autorreactivos porque va a fallar la vía de la señalización del receptor FAS con su ligando FAS, va a aumentar la BSL2 y va a permitir clones patológicos. El asma bronquial, los eosinófilos y los linfocitos van a resistir a la apoptosis por medio de la acción de la interleucina 5, la interleucina 3 y el factor estimulante de clones de granulocitos y macrófagos que van a activar el fosfatidilinosidol 3 sinasa, proteína quinasa beta y el factor nuclear kappa beta, aumentando la BSL2 y bloqueando las caspasas. Por otro lado, en el adenovirus, el virus va a bloquear la apoptosis, entonces la proteína E1B19K va a imitar a la BSL2 y las proteínas E1B55K junto con la E4-ORF6 van a inhibir a la P53 y el virus asociado a la ARN bloquea la PKR. En las enfermedades por exceso de apoptosis, en el SIDA, la apoptosis excesiva de linfocitos CD4, incluso los que no están infectados, se va a dar por hiperactivación de la vía de señalización del receptor FAS con su ligando FAS y de la vía mitocondrial inducida por las proteínas virales y la glucoproteína 120. En el Alzheimer, el beta-amiloide va a activar receptores de muerte y va a dañar las mitocondrias, aumentando el citocromo C y el VAX con una baja de BCL2. En la esclerosis lateral amiotrófica, el estrés oxidativo, el exceso de glutamato y el daño mitocondrial van a activar a las caspasas y la vía del receptor FAS con su ligando FAS, acelerando la apoptosis de las motoneuronas. En la epilepsia, en las crisis prolongadas va a haber un exceso de glutamato, va a haber una activación de los receptores NMDA, AMPA y habrá una entrada de calcio, activación de la P53 y caspasas y un aumento de la VAX y baja de la BCL2. Y en la anemia aplásica va a haber un exceso de apoptosis en las células madre, en donde los linfocitos T van a activar la vía de señalización del receptor FAS con su ligando FAS, que va a activar a la caspasa 8 y a la 3, y va a haber una disminución de las señales de supervivencia como la eritropoyetina, la interleucina 3 y el factor estimulante de colonia de granulocitos. La evasión de la apoptosis del receptor de muerte. Los receptores de la muerte tienen un dominio citoplasmático conocido como el dominio de la muerte. El ligando se une al receptor, ya sea FAS con FAS L1 o trail con trail R12, forman el complejo de señalización inductor de la muerte, el DISC. En el DISC, la procaspasa 8 reconoce el receptor y se autocataliza para activarse. Esa activación de la procaspasa 8 va a generar la activación de las caspasas, lo cual va a inducir la apoptosis. En el cáncer, lo que pasa es que la señal puede ser bloqueada por proteínas antiapoptóticas con dominio efector de muerte como FLIP o PPA15. Esos se van a unir antes que el ligando al receptor y eso va a conllevar a que la procaspasa 8 no se active, no haya cascada de caspasas y por ende no haya apoptosis. En la evasión de la vía mitocondrial tenemos las proteínas de la familia BCL2, las cuales hay proteínas antiapoptóticas y las proapoptóticas como VAX, BAC y moléculas del dominio BH3. VAX y BAC se van a activar de manera directa o indirecta. Directamente las proteínas BH3 como BIN o TIBIT van a activar a VAX y BAC. Pero indirectamente las proteínas BH3 se van a unir con las proteínas antiapoptóticas, las cuales inhiben a VAX y a BAC, y esa unión va a permitir que se active VAX y BAC. ¿Qué pasa en el cáncer? Va a haber un aumento en las proteínas antiapoptóticas, lo cual va a llevar a que haya inhibición de VAX y BAC, y por ende no haya salida tampoco el citocromo C y otras proteínas, ni activación de las caspasas, y por ende no haya apoptosis. En la evasión de la vía del citocromo C, el citocromo C debe estar oxidado para poder formar el apoptosoma. El citocromo C se va a unir a PAF1 junto con la procaspasa 9 y se va a formar el apoptosoma, el cual va a liberar las caspasas y generar la apoptosis. Pero ¿qué pasa? La expresión o función de la PAF1 puede ser disminuida por hipermetilación o pérdida genética, lo cual va a causar que su unión junto con el citocromo C de la procaspasa 9 no se forme correctamente el apoptosoma y por ende no haya la cascada de caspasas que generen la apoptosis. Ahora, la evasión por proteínas inhibidoras de la apoptosis, proteínas como CAP1 o CAP2 inhiben la apoptosis uniéndose a las caspasas activas, bloqueando su función. Los bajo estrés, su expresión se mantiene por el ARN mensajero, el cual permite una traducción independiente del mecanismo clásico dependiente de CAP. Ahora, ¿qué pasa? En el cáncer, esa transducción normal se va a inhibir, lo cual va a causar que se active la transducción mediada por IRES y eso va a generar un aumento en la producción de las proteínas inhibidoras de la apoptosis. Al haber un aumento de esas proteínas, las caspasas se van a inactivar y no va a haber apoptosis.